Grande eres, oh Señor, y muy digno de toda alabanza. Grande es tu poder e infinita tu sabiduría. Así comienza el primer capítulo de Confesiones de San Agustín de Hipona, un hombre tan influyente que, tal como lo destacó la revista Time, a lo largo de los 16 siglos que han transcurrido desde su conversión, ha seguido representando una importante fuerza intelectual, espiritual y cultural. No obstante, el hecho de que se haya ensalzado así al autor no se debe necesariamente a su privilegiado intelecto. Si bien su trayectoria acabó por ser victoriosa, refleja también la de muchos que, en su búsqueda de sentido en la vida, experimentan tropiezos en el camino. En última instancia, Agustín nos conquista porque nos vemos reflejados en él. Nos identificamos con su lucha y con su búsqueda de propósito y entendimiento. Y por medio de sus escritos descubrimos, junto con él, las respuestas que él mismo finalmente descubre en Dios. Agustín nació el 13 de noviembre del año 345 después de Cristo en una familia de clase media de la aldea de Tagaste, ubicada en África del Norte, que en la actualidad se conoce como Algeria. Su padre, Patricio Agustín, era pagano, pero su madre Mónica era una cristiana devota que procuró sin tregua inculcar su fe a sus hijos. Agustín tuvo un hermano llamado Navigio y una hermana que posiblemente se llamó Perpetua. Aunque su padre no tenía mayores riquezas, pertenecía al cuerpo de los patricios que gobernaban la ciudad. Quizás, con la esperanza de dar a sus hijos una vida mejor que la suya, fue sumamente estricto con ellos y lo que más deseó fue que Agustín fuese un hombre culto. Sin embargo, el desprecio de Agustín por la educación y su temperamento indómito crearon una gran brecha entre los dos. Tan decidida como piadosa, Mónica no cesó en su esperanza de que algún día Agustín se consagrase a Dios, aunque a menudo sus ruegos caían en oídos sordos. Si Agustín no le hacía caso, Mónica presentaba insistentemente sus súplicas ante aquel que sin duda no las rechazaría: Dios. Más adelante, Agustín escribiría sus reflexiones acerca del amor que le manifestó su madre por medio de sus continuas y persistentes súplicas. Fue un ejemplo de virtud que lo acompañaría el resto de su vida. Aunque a la larga se lo conoció como un intelectual, el joven Agustín detestaba sus lecciones. Tenía dificultades con ciertas materias y a otras sencillamente no les encontraba sentido. ¿Qué sentido tiene repetir 1 más 2 es igual a 3? A consecuencia de su afición por los juegos por encima de los estudios, fue azotado en repetidas oportunidades. Agustín reflexionó al respecto ya de grande. Gustaba del juego y por él me castigaban los que tenían el mismo gusto y ejecutaban lo propio. Pero los juegos y diversiones de los que son ya hombres hechos se llaman quehaceres, negocios y ocupaciones. Y los juegos y entretenimientos de los muchachos son castigados de los maestros y mayores como delitos. Y no hay quien tenga lástima ni se compadezca de aquellos o de estos o de unos y de otros. En efecto, cualquier hombre que juzgue bien no me parece que aprobaría que fuese yo azotado por jugar a la pelota en aquella edad y solamente porque el juego me impedía aprovechar en un estudio con el cual había yo de jugar cuando mayor con modo más culpable y irreprensible. A fin de asegurarle una adecuada educación, a los 12 años de edad Agustín fue enviado a Madaura, una antigua ciudad situada a unos 20 kilómetros y pagana hasta la médula. Allí trabó amistades que le durarían toda la vida. Se enamoró del aprendizaje y sobre todo con los escritos del célebre poeta Virgilio. 4 años después, a los 16 años de edad, al agotarse el dinero para sus estudios, Agustín se vio forzado a regresar a su pueblo. Durante un año, sus padres pasaron penurias para encontrar la manera de que pudiera continuar estudiando. Agustín, por su parte, aprovechó para gozar de una prolongada temporada de libertad. Señor, cuán aborrecible era yo a tus ojos. Escribe más adelante en sus confesiones acerca de su concupiscencia que, según dice, hervían confusamente en mi corazón y arrebataban mi flaca edad, llevándola por unos precipicios de deseos desordenados y me alejaban aún más de ti. No es de sorprenderse que sus padres reaccionaran de maneras opuestas ante el cambio en el comportamiento de su hijo. Mientras que su madre lo amonestaba constantemente, a su padre, con lo mujeriego que era, por lo visto le hacían gracia las fechorías de Agustín y sus intereses carnales.
Si bien el matrimonio era una opción, ni su padre ni su madre deseaban una unión precipitada. Tomó dominio sobre mí la concupiscencia, y yo me rendí a ella enteramente, lo cual, aunque no se tiene por deshonra entre los hombres, es ilícito y prohibido por vuestras leyes. No cuidaron mis padres de evitar con el matrimonio mis caídas, y solamente cuidaron de que aprendiese a hablar bien y a saber formar una oración retórica y persuasiva. Pero la falta de castidad no era su único pecado. Agustín regresó a su casa por un año. La familia se había quedado sin dinero, de modo que tuvo que interrumpir sus estudios y volverse a su pueblo. Se metió con malas compañías, otros muchachos con los que se quedaba hasta muy entrada la noche y hacían de las suyas. Cierta noche andaban por ahí y se metieron a robar peras de los árboles de un vecino. No tenían ningún interés en comérselas. Las peras no sabían bien ni se veían bien, no tenían el menor atractivo. Pero se llevaron todo un cargamento y fueron a tirárselas a los cerdos. Para algunos, estas podrían considerarse meras travesuras juveniles, pero tal como lo escribió más adelante en su vida, Agustín las consideraba pecados deleznables. No teniendo yo gusto ni deleite alguno en aquellas peras, le tenía en hacer aquel mal, acompañado de los otros que cooperaban a él juntos conmigo. En aquel hurto, no amé otra cosa sino el hurto mismo, engaño imperceptible del alma, ansia de hacer mal por modo de juego o fiesta y apetito del daño ajeno, sin pretender en ello alguna utilidad y sin deseo alguno de venganza, sino solamente porque algunos digan, vamos, hagamos, pues da entonces vergüenza el no ser desvergonzado. Agustín dedicó varios capítulos de sus confesiones a repasar en su mente aquel evento, a meditar sobre él, procurando entender qué lo había motivado a robar las peras, ya que acabaron por echárselas a los cerdos. Y su conclusión es que lo hicieron por el puro placer de obrar mal. Su conclusión es que existe cierta depravación en el ser humano, que fuimos heridos por los efectos del pecado original y que a raíz de ello se debilitó nuestra voluntad y tenemos la tendencia a deleitarnos en el mal. Con el tiempo, esas malas obras se convierten en hábitos. Tenemos la tendencia a hacerlas y así permitimos que se nos hagan vicio. Y se trata de una lucha que libramos toda nuestra vida, concluye Agustín. Toda nuestra vida sobre la tierra es una prueba y es una lucha. Hacer el bien cuando nuestra propia naturaleza carnal nos empuja en el sentido contrario. Poco después, su padre Patricio se enfermó y murió. Pero no falleció antes de convertirse a la fe cristiana. Las fieles oraciones y buen ejemplo de Mónica, habiéndolo convencido. Sin un centavo a su nombre, parecía que la educación de Agustín había llegado a su fin. Sin embargo, un tal Romaniano, un ciudadano acomodado de Tagaste, se había percatado de los dones del muchacho y de su talento para la literatura. Bajo su mecenazgo, al poco tiempo Agustín partió rumbo a Cartago a continuar sus estudios. Era lo máximo a que podría aspirar un joven del campo. La ciudad era pagana, se adoraba a la diosa Tanit. Agustín escribió: Llegué a la ciudad de Cartago y por todas partes me veía incitado a amores deshonestos. No estaba sana mi alma y como llagada y enferma se salía fuera de sí, miserablemente ansiosa de rozarse con las criaturas sensibles y exteriores para que le quitasen aquella comezón que le causaban sus llagas. Mientras que su interés en los estudios no menguó, las tentaciones de Cartago abrumaban al muchacho. Con su padre muerto y su madre lejos, Agustín se entregó a los placeres de la ciudad. Recordando las advertencias de su madre, escribió: Corría tan ciegamente al precipicio que me avergonzaba no ser tan desvergonzado como mis compañeros, con lo que me aficionaba a sus vicios no solo por el deleite, sino también por el deseo de alabanza. Ignorando las advertencias de su madre, Agustín tomó una concubina, cosa bastante común en su época, y tuvo con ella un hijo, Adeodato. Cabe señalar, no obstante, que Agustín y su amante se eran fieles mutuamente y que quizás no podían casarse legalmente debido a diferencias de posición social. En aquel entonces, el matrimonio entre clases era ilegal. Aún así, Mónica, su madre, no parecía estar muy a gusto que digamos con la unión. Si bien las tentaciones de la carne permanecieron,
también lo hizo su atracción por los estudios. Estudió retórica, matemáticas, música y filosofía. Mi mente inquieta estaba decidida a buscar la sabiduría. En aquel entonces descubrió las enseñanzas del filósofo romano Cicerón, que ensalzaban las virtudes de la sabiduría, y comenzó a preguntarse cómo obtenerla. Pero, ¿qué era la sabiduría? ¿Y qué camino debía tomar para alcanzarla? A través de sus maestros, Agustín se expuso a muchas ideas nuevas. Agustín tenía inquietudes religiosas. Tenía un deseo sincero de conocer la verdad y estaba abierto a todo. De modo que, cuando Cicerón despertó en él el interés por la sabiduría, acudió a buscarla en el lugar que más natural le resultaba, las Sagradas Escrituras. Se puso a estudiar la Biblia. Sin embargo, se topó con un inconveniente, que esperaba que éstas fueran tan hermosas como la bella manera en que sabía expresarse Cicerón. Esperaba que tuvieran la misma elocuencia, la misma elegancia de la lengua latina, pero no las tenían. Las escrituras de que disponía entonces habían sido traducidas de manera sencilla. Digamos que era una traducción a un latín vulgar. Y además tenían varios relatos que a él le resultaban más bien escandalosos. Las historias de los patriarcas y sus concubinas, de sus múltiples esposas y de sus adulterios escandalizaban a Agustín. ¿Acaso se suponía que esos relatos de malas conductas de la antigüedad debían ser los modelos de fe a seguir? Me pareció que no merecía compararse la escritura con la dignidad y excelencia de otros escritos, porque mi hinchazón y vanidad rehusaba acomodarse a la sencillez de aquel estilo, y por otra parte no alcanzaba mi perspicacia a penetrar lo que interiormente contenía. Pero la Sagrada Escritura es tal que se deja ver sublime y elevada a los ojos de los que son humildes y pequeños, y yo me desdeñaba de ser pequeño y me tenía por grande, siendo solamente hinchado. Desilusionado, el joven buscador descartó las Sagradas Escrituras y fue en busca de algo que le resultara más estimulante. En aquel tiempo, había mucho de dónde elegir. La situación religiosa del mundo romano era compleja. El cristianismo había sido declarado legal más de medio siglo antes y estaba en su apogeo. Era la religión dominante del imperio, pero no era la única. Los templos de las antiguas religiones seguían en pie. Ya no eran subsidiadas por el Estado, sin embargo, aún estaban en pie y en la mayoría de lugares en funcionamiento. Por otra parte, llegaban del lejano oriente religiones nuevas y exóticas. Religiones como el maniqueísmo llegaban a Roma y seducían a sus habitantes con sabores exóticos. Podría decirse que había bastante oferta en el mercado religioso, bastante variedad. Muchas voces clamaban queriendo atrapar la atención de un joven buscador como Agustín. Fundada por el persa Mani, el maniqueísmo era una religión oriental que exaltaba la razón, la ciencia y la filosofía tras una fachada de cristianismo. Mani se declaraba apóstol de Cristo, pero enseñaba que Cristo no había nacido, que jamás se había hecho hombre y que tampoco había muerto. Mani detestaba a la iglesia establecida y se introdujo en el medio con sus supuestas verdades que seducían a los buscadores. Agustín cayó en sus trampas. Le resultó edificante el comportamiento de muchos maniqueos que conoció porque llevaban una auténtica vida ascética, una vida disciplinada, una vida moral que le resultaba atractiva porque anhelaba ese tipo de disciplina. También buscaban la sabiduría en clases que dictaban aquellos elegidos, hombres perfectos, la élite del grupo. Y claro, la promesa de sabiduría secreta tiene su atractivo. Saber algo que nadie más sabe y que desentrañará todos los misterios del universo. Prometían algo por el estilo. Era una promesa ambiciosa. Tras integrarse a la secta de los maniqueos, Agustín, que para entonces tenía aproximadamente 25 años, regresó a Tagaste a enseñar retórica, llevando consigo a su hijo y su concubina. Su madre se horrorizó por completo al enterarse de su afiliación a los maniqueos y aunque le pesaba enormemente, no le permitía poner pie en casa de ella. Pero Agustín era persistente y simplemente decidió visitar a su mecenas, Romaniano, con quien se hospedó. Durante su estancia con Romaniano, a Agustín se le dieron toda clase de privilegios, los cuales supo aprovechar. Persiguiendo sus ambiciones, se lo encomió por sus discursos.
Durante aquel mismo espacio de los 9 años que he dicho, contados desde los 19 de mi edad hasta los 28, viví engañado y engañando a otros, y entre la variedad de mis deseos y apetitos, tan pronto era engañado como engañador, ya públicamente, enseñando las artes que llaman liberales, ya ocultamente, bajo el pretexto y falso nombre de religión. Entusiasmado con sus éxitos, se sentía seguro de estar en buen camino, hasta que sucedió algo que lo detuvo en seco. Un íntimo amigo de Agustín, al cual él mismo había convertido a la fe maniquea, de pronto se enfermó gravemente. Estando ya casi inconsciente, su familia, convencida de que pronto moriría, pidió que un sacerdote lo bautizara. Intenté burlarme del bautismo que le habían dado, cuando se hallaba muy lejos de tener conocimiento ni sentido, creyendo yo que él también se burlaría conmigo de aquel hecho, como que ya sabía entonces que le habían bautizado. Mas luego que oyó mi burla, me mostró tanto horror como si fuera yo su mayor enemigo, y me amonestó con una admirable y repentina libertad, que si quería ser amigo suyo, no volviese a hablar de aquello por aquel estilo. Confundido y completamente sorprendido, Agustín decidió que interrogaría a su buen amigo respecto a su abandono de la fe maniquea. Sin embargo, no llegó a tener oportunidad de hacerlo, ya que 2 semanas más tarde recibió la noticia de que su amigo había fallecido. La muerte de un amigo tan cercano afectó profundamente a Agustín, quien buscó consuelo en su nueva fe. Al fin y al cabo, Mani, que de tal modo se atrevió a hacerse maestro, autor, guía y cabeza de aquellos a quienes persuadía de dichas falsedades, al punto en que estuviesen creyendo sus secuaces que no seguían a un hombre como quiera, sino a vuestro mismo Espíritu Santo. acosaba con preguntas a sus maestros maniqueos, la mayoría de los cuales no eran capaces de darles respuestas satisfactorias. No importa, explicaban. Tal vez nosotros no podamos, sin embargo, Fausto, él responderá satisfactoriamente a tus interrogantes. Fausto era el maniqueo más ilustre de su día, por lo que Agustín se acercó a él con mucha ilusión durante una de las tan aclamadas visitas del maestro. Por todas partes oía hablar de Fausto y siempre le decían que reservara sus preguntas para él. Le prometían que él sería capaz de darles respuestas a todas ellas. De modo que, cuando por fin lo conoció, se desilusionó por completo porque Fausto no era lo bastante culto, ni siquiera le pareció muy inteligente. De hecho, le preguntó al joven Agustín si estaría dispuesto a ser su tutor de literatura para poder aprender un poco más. Desencantado y desilusionado, el interés de Agustín en los maniqueos disminuyó. Más tarde escribió: Una comida soñada es muy parecida a las comidas verdaderas y, no obstante, no se alimentan ni mantienen con aquel manjar soñado los que están dormidos. De tales fantasmas vanos y fingidos me apacentaba yo entonces, o por mejor decir, no me apacentaba. Siguió identificándose con el movimiento, pero ya se había desencantado bastante, e incluso desde aquel momento en adelante guardaba cierto grado de reserva, cierto nivel de escepticismo sobre lo que le presentaban. Las semillas de la duda ya habían sido plantadas y con el tiempo llegarían a florecer en su alma. Poco después de que Agustín comenzara a apartarse de aquella fe, su madre empezó a rezar con aún mayor fervor y acudió a varias iglesias en busca de orientación espiritual. Se acercó a cierto obispo que había sido todo un héroe entre los maniqueos en su juventud, antes de su conversión al cristianismo. Sin embargo, el obispo se negó a hablar con Agustín. Respondiendo a mi madre que estaba yo todavía incapaz de admitir otra doctrina, porque estaba muy embelesado en la novedad de aquella herejía, dejadle por ahora en su error, y no hagáis más diligencia que rogar a Dios por él, que él mismo, continuando en estudiar y leer, llegará a conocer cuán enorme es su error e impiedad. Pero habiendo acabado de decirle todo esto, como mi madre no se aquietase, sino que antes bien le instase más y más, importunándole con ruegos y lágrimas para que se viese y disputase conmigo. Él entonces, como cansado ya de su importunación, le dijo: Déjame, mujer, así Dios te dé vida, que es imposible que un hijo de tantas lágrimas perezca. Palabras que mi madre recibió como si hubieran sonado desde el cielo.
Porque Mónica oraba y lo hacía con intensidad, rezaba con lágrimas y al obispo eso le constaba. Aquel obispo fue capaz de profetizar que Agustín se salvaría. Durante casi 3 años, Agustín enseñó retórica en Cartago. Disgustado por la indisciplina que veía en sus alumnos, quiso alejarse. Entonces se le ocurrió un plan. Agustín viajó a Cartago para abordar un barco a Roma. Pretendía dejar atrás su pasado, deshacerse de todo lastre, iría en pos de sus ambiciones, tras sus deseos. Pero había un inconveniente. Su madre lo había seguido hasta Cartago. Había decidido seguirlo a donde sea que fuera. Y eso sí que era un problema. De modo que hizo algo sumamente engañoso. Sabiendo que ella querría rezar en la capilla de San Cipriano, el gran mártir africano, la llevó a una iglesia. Ella pasó allí la noche en oración. Agustín le dijo: «Espera aquí mientras yo voy a despedir a un amigo, y luego regresaré a recogerte y nos iremos juntos a Roma». En vez, abordó un barco y se fue. Roma significaba mucho para Agustín. Se sentía orgulloso de su patrimonio cultural, era un patriota y Roma era más que una ciudad, era un símbolo de esa herencia cultural. Era la ciudad de Virgilio, la ciudad de Cicerón. Mucho de lo que había aprendido, de lo que había estudiado, de aquello a lo que tantas horas había dedicado, lo había heredado de sus ancestros. Debe de haber representado una enorme alegría para él recibir la oferta de trabajo que le hicieron cuando tuvo oportunidad de mudarse a Roma, para abrir una escuela propia, su escuela de retórica, y aceptar alumnos de tan ilustre ciudad. Aún era lo bastante joven como para seguir siendo idealista. Pensaba que las cosas serían distintas al otro lado del mar, que los alumnos serían diferentes de ese lado, que no serían como los de Cartago, que tan mal se comportaban y tan poca disposición mostraban al aprendizaje. En Roma, los alumnos serían disciplinados. Pero se encontró con que en Roma los estudiantes eran estudiantes. Eran iguales que en Cartago. No les interesaban mucho los estudios, pero a diferencia de los anteriores, estaban dispuestos a aprovecharse de él. Asistían a sus clases, pero para aprovecharse. Se jactaban de haber asistido a las clases de un maestro de prestigio, pero apenas se acercaba la fecha de pago, no cumplían con sus obligaciones y ya no regresaban más. Digamos que Agustín se quedaba con la cuenta. Agustín pensaba que Roma sería la solución a todos sus problemas. Por el contrario, terminó completamente decepcionado. Al borde de la quiebra, con mala salud y sin brújula moral, se sentía totalmente perdido. No obstante, fue precisamente en ese momento cuando se le presentó la oportunidad de su vida, encarnada en un nuevo patrón, Símaco, el prefecto romano. Un hombre de una familia de senadores, una figura muy importante. Resulta que Símaco tenía su propia agenda cultural. Quería regresar a Roma a su antigua gloria y hacer lo que a él consideraba que tenía que hacer Roma para retornar a sus tradiciones originales, a la religión tradicional, a la adoración de los dioses de la antigua Roma. Símaco abogaba por devolver el respaldo estatal a la antigua religión romana. Quería reinstalar el altar de la victoria y retomar los sacrificios que en él se realizaban, pues consideraba que serían medidas convenientes para el bienestar del pueblo. Buscaba aliados y consideró que Agustín era alguien que prometía, un joven intelectual brillante, muy elocuente, el mejor orador de su edad, y quiso emplearlo. La sede del gobierno en aquella época estaba en Milán. El joven gobernador, Valentiniano II, de apenas 12 años, gobernaba el imperio a través de su madre, la emperatriz Justina. Símaco le ofreció a Agustín un puesto como maestro de retórica en Milán, un puesto tan prestigioso como influyente. Era todo lo que Agustín había soñado jamás y aceptó la oportunidad sin pensárselo 2 veces. Como orador y maestro de retórica, Agustín tenía habilidades que se valoraban muchísimo entre los romanos. Tenía mucha influencia, sobre todo en un lugar como Milán. Era el portavoz del gobierno, la maquinaria de propaganda. Era el responsable de relaciones públicas, el que hacía los anuncios importantes. Si te proponías pregonar las virtudes del emperador, Agustín lo hacía. Si querías que declamara sobre alguna victoria militar en tierras lejanas, Agustín se encargaba. Tenía un puesto clave en la ciudad de Milán en aquella época.
En Tagaste, Mónica vivía preocupada por su hijo, era consciente de sus propensiones y debilidades y oraba fervorosamente por él. Después de enviudar, Mónica lo adoraba aún más. Lo seguía a todas partes y se proponía seguirlo hasta Roma. No lo logró, por supuesto. Agustín se las arregló para dejarla atrás en Cartago y huir por su cuenta a Roma. Sin embargo, eso no duraría mucho. Finalmente, Mónica se las arregló para regresar a su lado en Milán. Con su nuevo puesto, Agustín prosperó, tanto política como económicamente. Al poco tiempo su madre se mudó con él, encantada de estar cerca de su hijo e igualmente fascinada de la cercanía con el famoso obispo Ambrosio. Ambrosio era obispo de Milán y un personaje muy respetado por la gente. Nacido en el seno de una familia respetable y acaudalada, a Ambrosio lo eligieron gobernador, cargo que ocupó con integridad. Cuando se originó el conflicto entre arios y la iglesia, Ambrosio se apresuró hacia la escena de los hechos para sofocar cualquier disturbio. Viendo que probablemente era la persona más calificada para gobernarlos, de la multitud algunos comenzaron a gritar: «Ambrosio, obispo». Prácticamente la asamblea entera se unió a la consigna. En cierta ocasión, en la que se suscitó un conflicto entre la iglesia y la secta de los arrios, Ambrosio se dirigió a la escena de los hechos para sofocar los disturbios. Tras rechazar el título, Ambrosio se refugió en casa de un amigo hasta que su anfitrión recibió carta del emperador encomiando el nombramiento. El amigo de Ambrosio lo entregó de inmediato y en menos de una semana, Ambrosio se había bautizado y confirmado como obispo, un puesto que acabó por tomar como designio de Dios. El obispo Ambrosio asumió sus nuevas responsabilidades con la misma dignidad y sinceridad con la que había gobernado la ciudad. Poco después adoptó un modo de vida ascético y regaló sus bienes a los pobres. Culto y consagrado plenamente a la causa de la iglesia, el obispo Ambrosio se hizo famoso por sus impactantes sermones, lo cual daba envidia a Agustín. Asusado por su madre para que le solicitase una audiencia con el obispo Ambrosio, Agustín cedió. Por una parte le molestaba el continuo interés de su madre en el cristianismo, pero por otra quería aprovechar su posición y las peticiones de su madre para poder conocer mejor al buen obispo. De modo que ella utilizó a Agustín como intermediario para poder presentarle sus interrogantes religiosas a Ambrosio, y Agustín, por su parte, escuchaba las respuestas de Ambrosio para poder llevárselas de vuelta a su madre. Las respuestas de Ambrosio le resultaban edificantes porque le parecían muy reflexivas. Ambrosio había pensado mucho sobre esas cuestiones. Ambrosio tenía las mismas bases filosóficas que Agustín, pero a diferencia de este último, había en él una sabiduría y una paz, una serenidad de la que Agustín carecía y la quería eso que Ambrosio tenía. Agustín encontró en el obispo Ambrosio lo que no había hallado en Fausto. El obispo Ambrosio era intelectual y era cristiano. Estaba fascinado, pero aún no estaba preparado para abrazar la fe del buen obispo. Porque yo tenía las espaldas vueltas a la luz, y el rostro a las cosas donde la misma luz reverberaba, y así mi rostro, que miraba los objetos iluminados, se quedaba sin ser iluminado él mismo. Al llegar a Milán se encontró en medio de un nuevo movimiento filosófico, una nueva variante del platonismo. Redescubrir a Platón para un nuevo mundo, una nueva era. Todos estaban muy emocionados con la nueva filosofía. El movimiento incluía a muchos de los grandes pensadores. El neoplatismo fue el reavivamiento de la antigua filosofía de Platón. Muchos intelectuales de la época de Agustín lo encontraban atractivo por su apertura a ideas y experiencias religiosas. Milán fue un importante centro de pensamiento neoplatónico y algunos de sus filósofos eran cristianos. Ambrosio utilizó el lenguaje y las categorías del neoplatonismo en su propia teología y prédica, y eso ejerció una fuerte influencia en Agustín. De modo que, cuando Agustín llegó a Milán, con gran naturalidad se dejó atraer por el movimiento y encontró de lo más emocionante aquello que estaba sucediendo. Lo interesante del nuevo movimiento es que el neoplatonismo que estaba surgiendo en aquel momento incluía tanto a pensadores paganos como a pensadores cristianos. A Agustín le atraía el movimiento y también la figura de Ambrosio, que tenía gran habilidad y dominio de ideas muy elevadas, pero a la vez confiaba en el cristianismo y se mostraba muy en paz. Nada más imagínense que aparezca un hombre así, un poco mayor, tal vez unos 14 años mayor que Agustín, en sus vidas. Si había alguien en el Imperio Romano capaz de debatir con Agustín, era Ambrosio. De pronto, conoce a Ambrosio y con mucha cautela, muy titubeante, se acerca a él.
Si bien Mónica estaba muy contenta con el interés que mostraba Agustín en el obispo Ambrosio y sus enseñanzas, se daba cuenta de que, por otra parte, su hijo estaba escalando en posiciones en la escalera social. Era hora de que contrajera matrimonio con una esposa legítima. La concubina de Agustín era de menor posición social que él. No había posibilidad alguna de que se casaran. Era legalmente imposible. De modo que a su concubina la enviaron de regreso a África y Mónica empezó a hacer arreglos para conseguirle esposa, buscando entre las familias que estuvieran dentro de su misma clase. A Agustín le pareció una medida brutal, pero necesaria. Entendió por qué debía ser así. Mi corazón, sajado por aquella parte que le estaba pegado, me había quedado llagado y manaba sangre. Su concubina tenía cierta nobleza, cierta dignidad que era inspirada. En cierto sentido, era más madura que Agustín en ese aspecto. Anunció que partiría, que siempre lo amaría y que nunca amaría a otro hombre. Según cuenta la tradición, regresó a África del Norte y vivió en celibato. Ingresó a una comunidad religiosa y vivió como sierva de Dios. Se convirtió en modelo a seguir para Agustín, y ese quebranto por lo visto fue necesario para sanar definitivamente su corazón. Con el corazón hecho pedazos, pero sumiso al cambio propuesto, poco después Agustín se vio obligado a concentrarse en una situación sumamente difícil. Quien estaba a la cabeza del imperio, al menos nominalmente, era el joven Valentiniano II. El verdadero poder detrás del trono lo ejercía su madre, Justina. Justina era seguidora de la herejía arriana. Los arrianos no creían que Cristo era coeterno ni igual en rango que Dios, el Padre. La religión se había propagado hasta la propia sede central del gobierno de Roma. Jerónimo escribió: "El mundo entero gimió de asombro al encontrarse arriano". Había una gran tensión entre los arrianos y la Iglesia. La emperatriz Justina quería que los arrianos dominaran Milán, sede del gobierno, de modo que hizo una movida para asegurar esa posibilidad, una movida con la que esperaba ganar terreno. La basílica que había en Milán pertenecía a la iglesia de Milán, cuyo obispo era Ambrosio. Justina, la reina madre, no obstante, la quería para sus propios fines, para sus propias herejías, en realidad la herejía arriana. Se proponía colocar a su propio obispo y a sus propios sacerdotes en esa basílica. Las autoridades primero se lo plantearon a Ambrosio. Como era de esperarse, declinó y se plantó firme. Lo mismo hizo la emperatriz. De modo que Justina decidió rodear la basílica y tomarla por la fuerza. Ambrosio incitó a sus seguidores a la desobediencia civil. Hizo que su congregación ocupara la basílica. La ocuparon y se pusieron a entonar himnos, cantaron salmos, se quedaron dentro escuchando sus exhortaciones, prédicas y sus enseñanzas. Como supondrán, también estaba en la Basílica Mónica, madre de Agustín, haciendo todo lo posible para animar a los presentes. Fue un acto de valentía. Fue un acto que requirió gran coraje porque en cualquier momento los soldados que estaban afuera pudieron haber recibido órdenes de ingresar y arrasar con todo. El obispo Ambrosio estaba preparado para esa posibilidad. En una carta a un amigo escribió: "Si exigen mi persona, estoy listo para entregarme. Que me lleven a la cárcel o a la muerte, no me resistiré. Pero jamás traicionaré a la Iglesia de Cristo. No pediré a nadie que me socorra. Prefiero morir a los pies del altar que abandonarlo. No fomentaré el levantamiento de la gente. Sin embargo, solo Dios puede apaciguarla". Fue una ocupación pacífica. Los soldados afuera con Justina y la congregación adentro con Ambrosio. Estoy seguro de que Agustín se hallaba en un conflicto porque no cabe duda de que entendió que, profesionalmente hablando, lo que estaba ocurriendo podría ser perjudicial para su carrera. Seguramente tendría amigos en ambos lados de la disputa. Su madre estaba dentro de la iglesia, Ambrosio también estaba en la iglesia, de modo que tenía ciertas preferencias que lo empujaban en ese sentido. También habrá sentido cierto grado de temor, no es para menos. Pudo haber perdido a su madre y ese debe de haber sido un temor muy real, una amenaza muy real, sobre todo teniendo en cuenta el amor tan profundo que sentía Agustín por su madre. Parapetado dentro de la iglesia junto a una buena parte de la población de Milán, el obispo Ambrosio permanecía inamovible. Estaba dispuesto a morir por sus convicciones y fue precisamente esa convicción lo que detuvo a la marea. El emperador suspendió la toma de la basílica y las tropas retrocedieron. Es interesante que dijo el emperador a las tropas: seguramente me entregarían a Ambrosio para que me juzgue antes de entregarme a Ambrosio a mí. Era evidente que Ambrosio se había granjeado la admiración de todos, incluidas las tropas del emperador.
Y así fue que ganaron el enfrentamiento. Fue un acto de desobediencia civil y pudo haber terminado mal, como suelen terminar muchos actos de ese tipo. Pudo haberse convertido en un enfrentamiento sangriento, pero no fue así. Los soldados no avanzaron, retrocedieron, y la basílica fue devuelta a quien correspondía, a la iglesia de Milán, con Ambrosio a la cabeza. Sin duda, la situación impresionó sobremanera a Agustín, quien comenzó a cambiar de opinión respecto al cristianismo. Acudió al obispo Ambrosio para pedirle ayuda y la recibió. Recuerden que cuando Agustín despertó por primera vez a la posibilidad de la sabiduría, cuando sintió ese deseo ferviente de obtenerla, acudió primero a la Biblia en busca de esa sabiduría, pero sintió que no la había encontrado. Lo que Ambrosio le demostró era que no la había procurado con suficiente ahínco y que no había buscado bien. Le mostró una manera de leer el Antiguo Testamento que hizo que Agustín lograra abordar las Escrituras como no había podido hacerlo antes. Es en esos momentos que cuando soy consciente de algo en mi interior que juega delante de mi alma y es luz que danza frente a ella. Fascinado por lo que siente que es Dios obrando en su interior, Agustín se acerca a la fe cristiana. Es interesante destacar que en sus escritos, Agustín en determinado momento se declara catecúmeno o convertido a la fe cristiana. Luego Agustín escribe que cuando informó a su madre de esto, ella no saltó de alegría, como podría esperarse. Mónica respondió que Dios le había asegurado que antes de morir alcanzaría a verlo plenamente convertido, no parcialmente. Agustín estaba camino a la conversión, pero aún no se había convertido del todo. Agustín se encontraba en la cima de su carrera como profesor de retórica en Milán, ciudad capital, un lugar donde podía ejercer gran influencia no solo en su campo, sino también en los eventos mundiales. Cuando toma la decisión de retirarse del todo, salirse de la carrera desenfrenada y agresiva de la vida pública, y se refugia en el campo con un grupo de amigos. Como disponían de una casa de campo, deciden abocarse a la búsqueda de la verdad a través de la filosofía. Pero aún en ese entorno algo parece faltar. Pues parece que las cosas marchan bien, sin embargo, no diría que todo está en orden. Agustín sigue describiéndose como un alma enferma. Algo le falta. Lo tiene todo. Vive en la tranquilidad del campo, tiene una linda casa, un lugar tranquilo donde pueden entablar conversaciones y dedicarse a filosofar, que es lo que más le interesa en la vida. De modo que tiene todas esas cosas, pero aún así se siente vacío. Agustín recibe la visita de un oficial de la Casa Imperial, un compatriota suyo convertido al cristianismo llamado Ponticiano. Una vez sentado a la mesa de juego, ya que se disponían a jugar dominó, Ponticiano advirtió un libro sobre la mesa. Lo cogió, lo abrió y vio que se trataba de las cartas del apóstol Pablo. Se quedó sorprendido porque había estimado que se trataría de uno de tantos textos de retórica que mi profesión me obligaba a consultar. Sonriéndose y mirándome en actitud complaciente, manifestó su sorpresa por haberse topado de improviso precisamente con ese libro y con ningún otro más. Él era cristiano, estaba bautizado. Ponticiano cuenta la historia de dos hombres que conocía, que tenían cargos en la corte, es decir, que eran hombres de mérito. Además, ambos estaban comprometidos para casarse. Resulta que cierto día habían salido a caminar y llegaron a una casa que tiempo atrás había sido habitada por hombres célibes, que habían dedicado su vida a la oración y al estudio de las Sagradas Escrituras. Al parecer entraron a la casa y tomaron un libro que había por ahí y se pusieron a leerlo. Se trataba de un libro sobre la vida de San Antonio, escrito por San Atanasio de Egipto. Al leerlo, se enteraron sobre Antonio, que había sido terrateniente y heredero, y que un día, al escuchar el Evangelio, sintió el deseo de dejarlo todo atrás e irse a vivir al desierto para consagrarse allí a una vida de oración y de estudio. Obedeciendo a su impulso, entregó su vida a Dios y vivió solo hasta pasados los 100 años en comunión con Dios. Tanto les inspiró el relato que rompieron sus compromisos y se integraron a un monasterio, de modo que Ponticiano cuenta esa historia. Agustín está allí presente y cuando la visita se va, Agustín rompe en llanto
y dice: con todo lo que tenemos, con lo cultos que somos, con todas las oportunidades que se nos han dado, esos hombres de la Guardia Imperial tenían tanto menos que nosotros, menos filosofía. No eran tan refinados intelectualmente como Agustín y sus compañeros, y sin embargo se le estaban adelantando al entrar al reino. Agustín, que en aquel momento aún no había sido bautizado, se puso a llorar. Dijo que hasta ese momento su oración a Dios había sido para pedir que le concediera castidad y continencia, pero que no se la concediera aún. No quería renunciar a los placeres de la carne. Las cosas más frívolas y de menor importancia, que solamente son vanidad de vanidades, esto es, mis amistades antiguas, esas eran las que me detenían, y como tirándome de la ropa parece me decían en voz baja: ¿pues qué? ¿Nos dejas y nos abandonas? Desde este mismo instante, ¿no hemos de estar contigo jamás? ¿Desde este punto nunca te será permitido esto ni aquello? Y poner punto final a todo aquello era lo que lo detenía. Quería la castidad, quería la continencia, porque quería entablar una relación con Dios. Pero aún no se sentía listo para hacerlo. Lo postergaba una y otra vez, pero no lograba sentir satisfacción, no alcanzaba la satisfacción. No sabía lo que era el gozo interior porque su alma estaba enferma, ya que seguía aferrado a aquellas frivolidades, a cosas superfluas, como las llamaba, a la memoria de las cosas que seguían haciendo que se aferrase al pasado. A menudo Agustín habla del poder de la memoria, de cómo cuando uno disfruta de un placer ilícito, este queda grabado en la memoria y sigue reportándonos cierta medida de placer, lo cual se vuelve hasta cierto punto un obstáculo, algo que no nos suelta y que nos impide alcanzar nuestros anhelos, lo cual nos causa gran infelicidad. Allí, en aquel entorno campestre, en ese paraíso, en plena campiña y rodeado de filósofos y sus conversaciones, aunque tenía todo lo que había soñado, se sentía deprimido y sabía que tenía que cambiar. Es importante entender lo inquieto que se sentía. Al describirse a sí mismo, dice que sentía que se estaba volviendo loco. Y claro, sabía que en su interior se había desatado una tormenta. Tenía que salirse de ahí. Estaba a punto de romper en llanto y no quería pasar vergüenza, así que corrió hacia el jardín. Dice que se apartó de su amigo Alipio para que no lo escuchara llorar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ha de durar el que yo diga mañana y mañana? Pues, ¿por qué no ha de ser desde luego y en este día? ¿Por qué no ha de ser en esta misma hora el poner fin a todas mis maldades? Ya afuera, se tiró bajo una higuera y estaba llorando desconsolado cuando escuchó a lo lejos la voz de un niño, probablemente de una de las casas cercanas. Decía: «Tole leye, tole leye». Toma y lee, toma y lee. Agustín pensó para sus adentros: ¿será una canción infantil? ¿Algún juego de niños? ¿Una de esas tonadillas que repiten al saltar la soga como suelen hacer? Se devanó los sesos tratando de ver con qué encajaba, pero no dio con nada relacionado con esas palabras, y pensó que debía tratarse de una señal de Dios. Corrió de vuelta a la casa, sabía lo que tenía que hacer. Entró al salón donde se encontraba sentado Alipio, y ahí mismo estaban las epístolas de San Pablo. Tomó el libro, la abrió y leyó. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 11 al 14. Y en ese instante, Agustín se entregó a Dios. Para su mayor felicidad, Alipio también se unió a Agustín consagrándose a Dios sin reparos. Ambos fueron a presentarse gozosos delante de Mónica. Desde allí nos entramos al cuarto de mi madre, y contándole el suceso, se alegró mucho desde luego, pero refiriéndole todas las circunstancias con que había pasado, no cabía en sí de gozo, ni sabía qué hacerse de alegría, ni tampoco cesaba de bendeciros y daros gracias. Dios mío, a ti que podéis darnos mucho más de lo que os pedimos y de lo que pensamos, viendo que le habíais concedido mucho más de lo que ella solía suplicaros para mí por medio de sus gemidos y sus lágrimas, pues de
de tal suerte me convertisteis a vos, que ni pensaba ya en tomar el estado del matrimonio, ni esperaba cosa alguna de este siglo, además de estar ya firme en aquella regla de la fe en que tantos años antes le habíais revelado que yo estaría. Así trocasteis su prolongado llanto en un gozo mucho mayor que el que ella deseaba, y mucho más puro y amable que el que ella pretendía en los nietos carnales que de mí tanto esperaba. Y siguieron felices, esperando con ilusión el día de su bautismo. A finales del IV siglo, la Iglesia había instituido un proceso de iniciación muy riguroso. Para convertirse en cristiano, no bastaba con una simple muestra de asentimiento. Los cristianos padecían persecución y justamente por eso el converso o catecúmeno debía tener una comprensión profunda de la doctrina y de lo que requería convertirse en seguidor de Cristo. Bajo la tutela de mentores, el catecúmeno debía familiarizarse con los fundamentos de la fe cristiana, desde la caída del hombre hasta su redención en Cristo. Aunque Agustín ya estaba familiarizado con muchos de esos dogmas, se humilló y adoptó nuevamente el papel de aprendiz. Su hijo, Adeodato, que para entonces ya casi tenía 15 años, se unió a él en la conversión. El periodo de instrucción podía durar hasta 6 meses. La noche de la vigilia de la Pascua, cuando se acercaba el momento del bautismo, el obispo leía varios pasajes del Antiguo Testamento que relataban la historia de la salvación en resumen, incluyendo los relatos de Abraham e Isaac, el de cuando Moisés cruzó el Mar Rojo con su pueblo, también lecturas de los profetas que apuntaban hacia la llegada de Cristo y el misterio pascual, el misterio de la pasión de Cristo y de su Pascua, y explicaba cómo esos misterios cumplían todas esas cosas que se habían anticipado en el Antiguo Testamento. El obispo abría esos misterios a la congregación y acto seguido conducían a la gente al baptisterio. A Agustín lo bautizaron completamente desnudo. Tuvo que quitarse toda la ropa y acercarse a las aguas donde el obispo lo sumergía a uno 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los bautizaba conforme a la antigua costumbre que hasta el día de hoy se observa en los bautismos. Y cuando salían del agua se les daban nuevos vestidos, unas ropas blancas que simbolizaban la vida pura que a partir de ese momento llevaría, la vida de Cristo, la vida en Dios. La pureza de aquellas ropas simbolizaba la remoción de todos los pecados de su anterior vida. Imagínense la dicha que debió de haber experimentado Agustín en ese momento. En la presencia de su madre, Agustín, su hijo Adeodato y su íntimo amigo Alipio fueron bautizados por Ambrosio. Uno solo puede imaginarse lo que debió de haber significado ese momento para Mónica, que con tanto fervor y tan incesantemente había rogado por la conversión de su hijo. Poco después, se toma la decisión de retornar a África del Norte. Agustín y sus compañeros iniciaron la travesía de regreso a su hogar en África. Recorrieron la bota de Italia hacia el sur hasta llegar al puerto de Roma, Ostia sobre el mar, Ostia sobre el Tíber. Tenían pensado tomar ahí un barco hasta Cartago. Querían establecer una comunidad cristiana de siervos de Dios. Estas son las ruinas de la Basílica Cristiana del siglo IV en Ostia. Aquí se encontraba el centro de la comunidad cristiana de la iglesia. Había una escuela para catecúmenos. Casi podríamos afirmar que nuestro grupo de africanos, Agustín, Mónica, su familia y sus amigos, adoraron en este lugar. Durante su espera en Ostia, Agustín y su madre se instalaron en una cómoda casa que tenía un patio con jardín. Agustín relata una conversación que sostuvieron apoyados en el marco de una ventana que daba al jardín. Comenzaron a preguntarse cómo sería la vida de los santos en el cielo. Tomaron en cuenta todos los placeres de la vida terrenal, decidieron que el gozo de los santos era tan grande que ninguno de esos placeres se le podía comparar. Y entonces se pusieron a contemplar el cielo mismo. Y sobrepasando el cielo, cuentan, llegaron hasta sus mismas almas. Y sobrepasando sus almas, llegaron sin mediadores hasta la presencia misma de la sabiduría divina, de la sabiduría de Dios. De joven, al leer a Cicerón, Agustín se había fijado la meta de alcanzar la sabiduría. Y resulta que ahora se encontraba, aunque no fuera más que por unos breves instantes, unos momentos fugaces, en presencia de la sabiduría divina junto a su madre. Denominamos este momento el éxtasis porque fueron trasladados desde sus cuerpos hacia la presencia de Dios.
Dijo mi madre entonces estas palabras: Hijo, por lo que a mí toca, ya ninguna cosa me deleita en esta vida. Una sola cosa había, por la cual deseaba detenerme algún poco de tiempo en esta vida. Esto me lo ha concedido mi Dios más cumplidamente de lo que yo deseaba. Pues, además de esto, te veo en la clase de aquellos que, despreciando toda felicidad terrena, se dedican totalmente a su servicio. Pues, ¿qué hago yo en este mundo? Pocos días después de su conversión celestial, Mónica de pronto se enfermó. Quedó postrada en cama con fiebre, inconsciente. Sus hijos se apresuraron a acompañarla. De pronto despertó y preguntó: ¿A dónde estuve? Volviéndose hacia ellos, al verlos tristes, les dijo: enterrarán a su madre en este lugar. Navigio debió de haber comenzado a balbucear y a tratar de consolarla, diciéndole: no, madre, te llevaremos de vuelta a África y podrás morir allí para que te enterremos junto a tu esposo. Ese había sido su deseo. Y ella dijo: escuchen lo que dice, qué tonterías. Se había separado incluso del deseo de que la enterraran junto a su marido, y les explicó que moriría donde estaba, y que para ella eso no suponía ningún problema, que cuando llegase el momento de que el Señor la llamara a su lado, Él sabría dónde encontrarla. No hay nada que esté lejos de Dios, agregó. Estaba lista. Había dejado en claro que estaba preparada. El propósito de su vida se había cumplido al ver a Agustín volcarse a una vida cristiana. Cuando dio su último aliento, fue su hijo mayor Agustín quien le cerró los ojos. Entonó una canción que Ambrosio había compuesto. Eso lo consoló y le devolvió las sensaciones de la compañía de su madre. Le dio cierta medida de paz y allí se quedó, llorándola, pero en paz. Léalo el que quisiese e interprételo como gustare. Si le pareciere que hice mal y pequé por haber llorado a mi madre por un corto espacio de tiempo, a una madre muerta allí, a mis ojos, y que por muchos años me había llorado a mí para que viviese a los vuestros, le pido que no se ría de mi llanto. Antes bien, si tiene bastante caridad, llore él también por mis pecados delante de vos, Dios mío, que sois el Padre de todos aquellos fieles que son hermanos de vuestro Hijo Jesucristo. Agustín surcó aquellas aguas de regreso al África. Estaba comenzando algo nuevo en su vida. Una comunidad nueva, algo nuevo para Dios, algo nuevo para la iglesia. Sus ambiciones lo habían llevado a abandonar África. Su vocación lo conducía de vuelta. Poco después de su regreso, Agustín vuelve a experimentar el sufrimiento cuando su hijo adolescente cae preso de una enfermedad que le ciega la vida. Habiendo hallado consuelo en Dios, no obstante, pronto inicia su obra e inaugura una comunidad cristiana en la que espera poder tener tiempo para dedicarse a la meditación y crecer en la palabra de Dios. Después de tan larga búsqueda, ya cansado de tanta lucha interna, es la culminación de todo lo que deseó en la vida. Sin embargo, Dios le tiene deparado algo distinto. Agustín no quería ese tipo de complicaciones en la vida, pero resulta que un día, cuando se encontraba en medio de una liturgia en Hipona, consciente de la necesidad de sacerdotes que el obispo había planteado, la gente decidió que quería que Agustín fuese uno de sus sacerdotes. Así que, tal como en ocasiones se acostumbraba en aquellos tiempos, directamente lo alzaron y lo llevaron en andas ante el obispo. Se lo presentaron al obispo para que lo ordenase al sacerdocio para su iglesia, y el obispo lo aceptó como candidato y lo ordenó. Así fue que Agustín se convirtió primero en sacerdote de la diócesis de Hipona, más tarde en obispo coadjutor y por último en el obispo de esa gran ciudad portuaria de Noráfrica. Al verse frente a la necesidad de un rebaño que crecía cada vez más y advertir los peligros de las sectas y herejías tan prevalentes, Agustín se puso a la altura de las circunstancias como fiel pastor. Con el tiempo, escribió más de 1000 documentos que contribuyeron al desarrollo espiritual del cuerpo de creyentes, a la vez que les brindaron unos fundamentos sólidos que los alejaron de falsas doctrinas.
Pero Agustín no se limita a escribir, empleando su don de la retórica, entabla y gana debates con el maniqueo Fortunato, medida que se siente obligado a tomar con el propósito de proteger a sus seguidores de doctrinas engañosas. Poco después, Agustín enfrenta una amenaza aún mayor, el colapso del mundo tal como lo concebía hasta ese momento. Las hordas bárbaras invaden la poderosa Roma en 410 después de Cristo y unos años más tarde sitian la ciudad de Hipona. En cierto sentido, esto pone fin a la civilización tal como ellos la concebían. Muchos entre la gente suponían que los dioses los estaban castigando por haber aceptado el cristianismo y por su insistencia en creer en un solo Dios. En respuesta a dichas conjeturas, Agustín escribió una de sus más grandes obras, La Ciudad de Dios. En la ciudad de Dios, Agustín procura fijarse en lo que es permanente. ¿Qué era lo que permanecía en este mundo? Echa un vistazo al inicio de la historia y analiza la historia del hombre de todas las culturas hasta llegar a su época. Entonces, hace una comparación entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, destacando todo aquello que resiste la prueba del tiempo. Analiza sus características. ¿Cómo se comportan los ciudadanos en la ciudad de Dios? Eso era lo que Agustín quería saber, lo que quería poner a disposición de la gente. Pero como sucede a muchos otros profetas, algunos le hacen caso y otros no. Al poco tiempo ocurre lo impensable. Cae Roma. La gente del imperio no pudo imaginar jamás que llegaría un tiempo en que todos aquellos monumentos, toda esa grandeza, quedaría reducida a ruinas y escombros. No pudieron haber imaginado jamás un tiempo en que al caminar por esas calles verían en pie columnas en pleno descampado, sin edificios que sostener. No pudieron haber imaginado jamás semejante cosa. En los últimos años de la vida de Agustín, vándalos bárbaros invaden África del Norte y sitian la ciudad de Hipona. Posidio, biógrafo de Agustín, escribió que Agustín alcanzó a ver las matanzas y las destrucciones de las ciudades, las iglesias sin sacerdotes, las monjas y los religiosos dispersos por doquier. Algunos habían desfallecido en las torturas, otros habían sido asesinados, otros habían sido hechos prisioneros, perdida la integridad del alma y del cuerpo e incluso la fe, reducidos a una cruel esclavitud. Vio cesar los himnos y las alabanzas a Dios en las iglesias, los edificios a menudo incendiados. En vista de semejante depredación, en sus 78 años de vida, Agustín aumentó sus lapsos de oración y retiro hasta el día de su muerte, el 28 de agosto del año 420 después de Cristo, en presencia de sus amigos. Un año después de su muerte, los vándalos derribaron las murallas de Hipona. Como no tenía posesiones materiales, Agustín no dejó testamento. No obstante, el legado que dejó fue el fruto de su incansable trabajo por medio de sus escritos, un tesoro que permanecería a lo largo de los siglos y que acabaría poniéndose a disposición de la humanidad. Sin duda alguna, la suya fue una voz para todas las generaciones. Para ti nos creaste, oh Señor, y nuestros corazones no hallarán descanso hasta descansar en ti.